Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto histórico antes de empezar con la entrevista que tenemos hoy preparada. Y vamos a arrancar con lo que sería el 24 de marzo. Bueno, el 24 de marzo es una fecha importante para los argentinos. En 1976, las Fuerzas Armadas derrocan a Isabel Perón e instauran la dictadura más sangrienta de la historia argentina. La Junta Militar, integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti, se hace del poder. Depone a todos los gobernadores, cierra el Congreso e intervienen los sindicatos. La represión se materializa en más de 300 centros clandestinos de detención y 30.000 desaparecidos. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional lleva a cabo un programa económico neoliberal que desindustrializa el país y lleva la deuda externa de 8.000 a 45.000 millones de dólares. Además, va a la guerra con Gran Bretaña por las Malvinas, en un conflicto con más de 600 soldados argentinos muertos. La dictadura se extingue el 10 de diciembre de 1983, después de 4 generales en la Rosada: Videla, Viola, Galtieri y Viñone, con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente constitucional. Bueno, muy bien. Ahí tenemos el contexto histórico y vamos a escuchar ahora algunas de las cosas que grabamos en Confluir acerca de este tema. A ver. Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia se conmemora cada 24 de marzo en la Argentina, con el fin de recordar a las personas que fueron desaparecidas, torturadas, asesinadas y afectadas durante la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en el país entre 1976 y 1983. Con el retorno de la democracia, diferentes organismos luchan cada año para concientizar sobre el significado de este periodo en la historia nacional, bajo el lema de Nunca Más. La fecha fue establecida en 2002 mediante la Ley 5.633. Le proclama el artículo 76 el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Nunca más. Nunca más. ¡Nunca más! Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Esto es Confluir a la Mañana. 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 Confluir en la mañana. Confluir mañana. Confluir en la mañana. En Subterráneo 101.7. Bueno, muy bien. Seguimos acá en Confluir de la Mañana. ¿Alguna reflexión mientras vamos llamando a Miguel? Bueno, fue una época que dejó profundas huellas en la sociedad argentina, ¿no? Que bueno, creo que aprendió de esa experiencia. Bien, y... perfecto. A ver, discúlpame. No. Hola, Miguel, ¿me escuchás? Soy Walter. Hola. Sí, te escucho, pero se cortó un poquito. A ver, ahí. Ahí te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, me quedo acá entonces. Estamos acá, ya directamente estamos al aire, así que Confluir a la mañana. Ah, estamos al aire, qué bueno. Estamos al aire, Miguel. Bueno, saludos Bien. a todos y a todas entonces. Un gran abrazo. Estamos acá con Enrique, con Belu, con Flavio y con Lucas. Sí. Te mandamos un saludo muy grande. Para los oyentes les comentamos, estamos en línea con Miguel Santucho. Él es miembro de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo y nieto de una de las abuelas fundadoras, y bueno, con una historia personal muy particular. ¿Querés contarnos un poco cómo arrancaste? Bueno, sí, yo te comento. A mí me dicen el Tano porque tuve muchos años viviendo en Italia, ya que cuando se llevaron a mi mamá, que fue desaparecida, sigue siendo desaparecida después de que fue secuestrada el 13 de julio del 76. Yo era muy chiquito, tenía menos de un año, y por suerte me dejaron en ese departamento donde se habían sacado a mi mamá y a mi tía y otra compañera, y mi abuela me pudo venir a buscar.
a partir de ese momento me salí del país en forma ilegal porque nos estaban buscando. ¿Vos ahí Así que bueno, qué edad tenías? con uno dos, tenían 8 meses. Salí con unos compañeros. Sí, no era un bebito, no recuerdo nada de ese momento, pero sí me contaron que me sacaron del país para que me pueda reencontrar con mi papá. Y yo estuve viviendo con él en Italia. Cuando volvió la democracia en el 85 fue la primera vez que volví a la Argentina y me enteré que mi abuela estaba en la Abuela de Plaza de Mayo y que estaba buscando un hermano o una hermana mía. Pero bueno, yo seguía viviendo en Italia con mi papá y bueno, con la segunda pareja de él, con mis hermanos. Tengo un hermano más grande y una hermanita más chica. Cuando fui creciendo, cuando tenía 17 años, decidí volver a la Argentina porque necesitaba reconstruir un poco la historia de mi mamá, saber quién había sido, hablar con sus amigos, hablar con la gente que la había conocido, y también porque tenía esta idea, esta fantasía de niño que ya había crecido, de saber dónde estaba mi hermano. Claro. Así que bueno, volví en el año 93 y empecé a hablar con esa gente que la había visto en los centros clandestinos, con los amigos de la facultad, las amigas, tratando de hacerme una idea de mi mamá y bueno, tratando de entender dónde podía estar mi hermano. Mi abuela siempre siguió trabajando en abuelas hasta el último día de su vida, de que falleció en el 2012, sin tener noticias de mi hermano y hermana. Claro. Entonces yo le pedí a las abuelas que me dejaran seguir el trabajo que había iniciado ella, seguir colaborando con la asociación para seguir buscando no solo a mi hermano, sino a todos los que todavía no conocen su verdadera identidad. Así que bueno, en eso seguimos. Yo tuve la gran suerte de conocer a mi hermano, de encontrarlo hace menos de 2 años, hace 1 año y medio, en julio del 2023. Sí. Porque él se acercó con dudas sobre su identidad, o sea que encontrar a mi hermano fue el producto de una búsqueda colectiva, de todo el trabajo que miles y miles de personas colaboran con nosotros, nos ayudan en contar lo que hace abuelas, en invitar a la gente que tiene dudas a acercarse a las abuelas para dar sus datos y que nosotros podamos seguir encontrando los nietos. Mi hermano es el nieto 133, actualmente hay 139 casos resueltos, 139 familias que saben qué pasó con ese niño o niña que le fue robado cuando eran bebés. En algunos casos esos niños o niñas no sobrevivieron al embarazo, no sobrevivieron las cosas, entonces nosotros lo contabilizamos igual, por eso hablamos de casos resueltos, pero a veces no son personas que están vivas, lamentablemente, claro. Pero bueno, de alguna manera también eso permite cerrar una búsqueda, ¿no? Y tener la tranquilidad de que no hay nadie con nuestra sangre, digamos, parientes nuestros, hermanos o primos que no conozcamos. Me imagino que habrá sido muy fuerte el reencuentro, ¿no? Después de esa búsqueda. No, ese reencuentro fue, bueno, es hermoso. La verdad que es el momento que había deseado por muchos años, el deseo de muchos cumpleaños, de mucho brindis de fin de año, esperando que este año lo encuentre, Y bueno, finalmente en el 2023 se dio y me cambió la vida. Realmente me cambió la vida porque, bueno, el objetivo más grande que me había planteado en mi vida, el deseo más grande que tenía, se cumplió. Claro. Así que bueno, desde ese día estamos disfrutando con mi hermano Daniel, estamos compartiendo muchas actividades, estamos tratando de encontrar a los que faltan porque sentimos que ese es un poco también nuestro legado, nuestro rol, ¿no? Lo que podemos hacer ahora, simplemente contando nuestra historia, podemos alentar a los que siguen buscando darle esperanzas y a los que tienen dudas que vale la pena el esfuerzo. Exactamente, que vale la pena enfrentar a esas dudas, porque bueno, mi hermano no sabía, después de 46 años encontró la fuerza para dar ese paso y encontró un padre que este año va a cumplir 80 años, mi papá Julio,
encontró a 3 hermanos, mi hermano Camilo, mi hermana Florencia, que siguen viviendo en Italia, y a mí, que estoy acá ya hace más de 30 años, y también encontró 24 primos que siempre supieron que podía aparecer. Así que una familia muy numerosa, que bueno, que lo quiere abrazar, que lo quiere cobijar, que le quiere demostrar cuánto lo extrañamos todos estos años, y él está muy contento con eso. La verdad que es muy sanador para él también saber que había tanta gente buscándolo y que esperándolo, ¿no? Claro. Eso también a él le permite sentirse muy contento, muy satisfecho por el esfuerzo que hizo, porque no es fácil buscar su identidad, ¿no? Cuando uno duda, él se siente muy, muy solo, muy, muy triste. A veces es complicado compartir esas sensaciones, así que un gran valor tuvo mi hermano para enfrentarlo. Bueno, y aparte yo me quedé con lo que decías acerca del legado también, porque el tiempo va pasando y hay como una... O sea, medio que lo tomaste vos también la búsqueda como nieto, digamos. Sí, totalmente. Entonces a futuro... Bueno, la búsqueda... Sí, perdón. Digo, a futuro es un poco así, como que van los más jóvenes, los nietos van tomando esa búsqueda, digamos, ¿no? Por una cuestión generacional. Totalmente, hay un recambio generacional necesario, porque las abuelas, muchas ya se fueron, como mi abuela. Bueno, mi abuela justo fue la primera abuela que falleció dejando la comisión directiva, que fue reemplazada en la comisión directiva por un nieto. O sea, con mi abuela hace casi 13 años comenzó el recambio generacional. Claro. Hoy en día, lamentablemente, son solo 2 las abuelas que están en la comisión directiva y todo el resto somos nietos o hermanos que buscamos, porque, bueno, los años van pasando. Imagínate que nuestra presidenta Estela tiene 94 años, o sea que, bueno, estamos en una... Exactamente, pero la búsqueda es colectiva, como nos enseñaron nuestras abuelas. Solas no hubieran podido encontrar nunca. Las abuelas por eso se juntaron y nosotros hoy hacemos lo mismo. Todo lo que encontramos seguimos buscando a los que faltan. Yo me siento muy en deuda con todos mis compañeros porque me sostuvieron en la búsqueda. Siempre fuimos una gran familia. Yo hablaba de hermandad, ¿no? Porque entre nosotros nos sentimos hermanados por nuestras historias y con un objetivo bien claro. Y bueno, así que ahora que estoy más fortalecido por haber encontrado a mi hermano, que cada vez que lo abrazo, cada vez que lo veo, me siento que nada puede salir mal. Ahora soy yo el que de alguna manera trato de sostener y de cobijar a los que todavía están buscando. Bien, ¿y cómo es el proceso de búsqueda e identificación? ¿Cómo más técnicamente, digamos, cómo funciona? Bueno, funciona, básicamente hay dos ingresos, 2 puertas de entrada, digamos, que nosotros recibimos información. En algunos casos es información de terceros, diciendo yo tengo duda de que tal persona o tal otra pueda ser un nieto, y nos da los elementos porque nació durante la dictadura, porque, no sé, los motivos por el cual dudan de su identidad, y nos pasan esos datos. En ese caso nosotros investigamos, vemos si hay alguna otra información al respecto, si podemos completar, digamos, una serie de indicios que nos puedan dar, fortalecer esa primera información que nos llega, y en el caso que así sea, se la presentamos a esa persona diciéndole, mira, nosotros somos abuelos de Plaza de Mayo, estamos buscando a nuestros hermanos, a nuestros nietos, y necesitamos saber si vos podés ser uno de ellos, y lo invitamos a hacerse un análisis de sangre. Esa es una forma. La otra forma es que directamente se acerque una persona con dudas y diga, yo tengo dudas por tal y tal otro motivo, y después más o menos es lo mismo, con la diferencia que en el caso que la persona cuando se acerca directamente, cuando juntamos la información suficiente, directamente se va a analizar. En el otro caso, cuando nosotros le proponemos que se investigue, en algunos casos la gente nunca tuvo dudas, entonces no quiere hacerse el análisis o necesita un tiempo para pensarlo. Y bueno, ahí le damos el tiempo necesario
y si sigue sin quererse hacerse el análisis, le pedimos a la justicia que intervenga porque nosotros lamentablemente necesitamos esa respuesta, saber si es o no el hermano que estamos buscando. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de que sea de buena manera, que sea voluntario el análisis, también porque después sabemos que si el resultado es positivo, es mucho más fácil encontrarse y restablecer un vínculo, en hablar, en poder conocerlo a las personas que accedieron voluntariamente a ese análisis, ¿no? Pero bueno, para hacer eso hay que presentarse a la Abuela de Plaza de Mayo. La Abuela de Plaza de Mayo es una asociación civil, o sea, no tiene la autoridad para indicar ningún análisis, pero sí le pedimos a la Comisión Nacional por la Identidad, que es un ente autárquico, o sea, que depende del Estado, pero es independiente, que lleve adelante ese pedido ante el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el lugar a donde se realizan los análisis y a donde todas las familias que estamos buscando dejamos nuestra muestra de sangre para que puedan ser comparadas. Entonces, una persona, una vez que tiene la autorización de la Comisión Nacional por la Identidad, se puede ir a hacerse el análisis al Banco de Datos Genéticos y alrededor de 2 meses y medio, 3 meses después, está el resultado. En mi caso, mi hermano se presentó espontáneamente, él tenía dudas sobre su identidad, las tuvo desde muy joven y le costó mucho enfrentarlas, pero bueno, cuando tuvo hijas y le tuvo que dar un apellido de que él dudaba, se dio cuenta que ya no era un problema solo suyo, que iba a afectar también a sus hijas. Ahí tomó la fuerza y el coraje de ir hasta el final y hacerse el análisis. Por eso también es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que no hay solo una generación de esos hermanos, hermanas que estamos buscando, sino también la de sus hijos o hijas, porque a esta altura estos 300 hombres y mujeres ya tienen más de 40 años y es muy probable que muchos de ellos tengan hijos. Claro. Pues bueno, muy esclarecedora, es muy buena técnicamente la explicación de cómo hay que realizar la búsqueda y bueno, realmente para nosotros bueno fue espectacular, realmente nos abrió los ojos en algunos aspectos. Ay, muchísimas gracias. Bueno, solo nos queda esperar de compartir esta explicación y decirle a la gente que tiene dudas o que tiene datos que no duden en las abuelas, que pasar esos datos a las abuelas, porque la verdad es sanadora, la verdad es lo único que nos puede permitir cerrar estas heridas que como sociedad tenemos, ¿no? Porque lamentablemente fue nuestro propio Estado, fueron los que nos tenían que defender, los que nos robaron la identidad de nuestros hermanos, y es necesario que entre todos logremos hacer justicia y cicatrizar esta herida tan dolorosa para nosotros, pero creo que no solo para nosotros. Para toda la sociedad. Bueno, Mayel, y para ir cerrando, así alguna reflexión que tengas actualmente lo que está pasando también con algunas cuestiones de que se vuelven a interpelar o cómo lo ves, cómo lo sentís ahora actualmente en las marchas o... Bueno, una reflexión para cerrar, para mí sería muy importante recordar el 24 de marzo que tuvimos hace unos días, que fue, creo yo, la marcha más grande que se hizo por la memoria, una marcha que fue unificada de los dos espacios que habitualmente la convocaban, y creo que ese es un síntoma muy claro de que no hay lugar para neutrales. Hoy estamos viviendo una realidad en donde está prohibido manifestarse, donde hay mucho autoritarismo, la violencia, nos quieren poner miedo, en las manifestaciones ahora es habitual la represión. Hace poco hubo un fotógrafo, Grillo, que estuvo a punto de perder la vida a causa de la represión, y yo creo que fue muy importante esta manifestación porque demuestra que la sociedad argentina quiere vivir en paz, quiere vivir con sus diversidades, quiere vivir con derechos a protestar, derechos a pedir, quiere ser múltiple, ¿no? Hoy en día todas las minorías están siendo agredidas, por la sexualidad, por el origen, por lo que fuere, y creo que tenemos que ir en ese sentido,
¿no? Trabajar la diversidad, trabajar la tolerancia, los valores democráticos que nos hicieron llegar a donde llegamos, ¿no? como sociedad, con más de 40 años de democracia. Lamentablemente, hoy en día no hay lugar para dudar, no hay lugar para ser neutral. O defendemos lo que construimos o nos lo van a arrebatar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Miguel. Te mando un abrazo grande y la verdad que clarísimo todo lo que nos contaste. Bueno, muchísimas gracias a vos también y un gran abrazo para ustedes que están ahí en el estudio, para todo el hogar y para los oyentes también, por supuesto. Muy bien, Gracias. un abrazo Miguel, grande. hasta pronto. Bien, así Hasta pasaba. luego. Hasta luego. Miguel Santucho, estuvimos hablando del 24 de marzo, de las actividades que hace Abuelas de Plaza de Mayo, Los desaparecidos. de los desaparecidos. Así que, bueno, clarísimo lo que Sí, dijo. muy claro. Muy interesante. Vamos a ir a una tanda musical y después seguimos con más programas.